Bienvenidos apreciables docentes. En esta ocasión hablaremos de un tema que a veces a nuestros estudiantes les cuesta un poquito. Así que esperamos presentarles algunas situaciones para que ustedes puedan desarrollarlas con sus estudiantes. Así es, en esta ocasión vamos a hablar sobre el significado del residuo en la división, pero no con cualquier tipo de número, sino con números decimales. Así que les invitamos a que se queden con nosotras. Iniciaremos recordando la división de números naturales entre números naturales y el significado del residuo en este caso. Para eso vamos a realizar la división 7 entre 3 y vamos a utilizar estas paletas que tiene por aquí Alejandra. Vamos a repartir 7 en estos 3 grupos que están representados por estos cuadrados. Así que le pediremos a Alejandra que nos las vaya pasando y nosotros vamos a ir colocando una en cada grupo. Bien, ya repartimos una vez a cada grupo, pero todavía tenemos suficientes paletas. Así que vamos a la segunda ronda. Listo, ya tenemos la segunda ronda, pero por lo que veo ya no nos alcanzan las paletas. Así que Alejandra, te voy a pedir que nos pases lo que nos quedó. En este caso, la paleta que nos queda representa el residuo. Es decir, en la división 7 entre 3, el residuo es 1. Ahora, Alejandra, ¿qué te ha parecido? Pues me parece bastante interesante, solo que lo hemos hecho con material didáctico y no siempre vamos a tener tanto material. Así que, ¿cómo podríamos hacer esto, pero con la forma vertical? Esa es una buena pregunta, Alejandra. ¿Qué te parece si vamos a la pizarra y recordamos también la forma vertical? Lo primero que hacemos es escribir el dividendo, que es 7. Utilizamos este signo y dentro de él escribimos al divisor, que en este caso es 3. Ahora buscamos el cociente. En este caso el cociente sería 2, porque 2 por 3 se aproxima al 7. Pero ¿por qué no el 3? Y es que sucede que 3 por 3 es 9 y nos pasamos de 7. Así que vamos a escribir el cociente 2. 2 por 3, 6. Escribimos el 6 y ahora vamos a calcular la diferencia. 7 menos 6, esto es 1. Este 1 básicamente es la paleta que utilizamos con el material manipulable. Es decir, esta última diferencia es el residuo. Así es, Wendy. Cuando realizamos divisiones con números naturales tenemos dos tipos. El primero es que puede ser una división con residuo, como en este caso, que tenemos que nos sobra, o sin residuo, es decir, que en este caso debería de ser 0. Además, también se cumple otra relación, en donde el divisor, sería el dividendo, será igual al cociente por el divisor más el residuo. Así es. Así que como pueden estar pensando, ¿será que pasa lo mismo con los números decimales? ¿Será que esa última diferencia que nos queda será el residuo? ¿Y cómo podríamos expresarlo? ¿Qué les parece si vamos a ver los siguientes casos? ¿Qué haremos ahora, Alejandra? Pues déjame comentarte que tengo este listón acá que mide 41.5 centímetros. Ajá. Y quiero dividirlo en 4 partes iguales, porque lo quiero utilizar para un juego con mis sobrinos, pero tengo que darle exactamente partes iguales para no tener dificultades con ellos después. Tienes razón, Alejandra. Pero ahora que mencionas esto de repartir y en partes iguales, ¿no crees que podemos utilizar una operación? La operación división.
Tienes toda la razón, porque si me voy aquí al cálculo, pues seguramente no me alcanzaría o no le daría a todos la misma cantidad. Sí, porque tendrías que ir como prueba y error, probando una longitud y de pronto eso no te va a funcionar, Alejandra. Entonces la división que debemos de realizar es 41.5 entre 4. Así es, así que yo le escribo en la pizarra para que tengamos clara la operación a realizar. 41.5, como nos dijo Alejandra, signo entre 4, que son o representan los sobrinos de Alejandra. Así es, entonces solo nos queda resolverla. Comencemos con la división en forma vertical. Vamos a iniciar con la posición de las decenas. 4 entre 4, eso es 1. Así que escribimos 1 en el cociente. 1 por 4 es 4 y escribimos el producto. Ahora corresponde hacer la diferencia, que en este caso nos da 0. Siguiente paso, bajar la siguiente posición, es decir, el 1 baja. Y ahora pensemos 1 entre 4. El 4 ni siquiera cabe una vez en el 1. Así que el cociente que corresponde a escribir es el 0. 0 por 4 es 0. Y nuevamente calculamos la diferencia. 1 menos 0 nos da 1. Y de nuevo tenemos que bajar la siguiente cifra. Pero si se fijan, vamos a trabajar con décimas, es decir, vamos a trabajar con la parte decimal y por lo tanto el cociente es necesario que también tenga su punto. Ahora sí, podemos bajar el 5. Ahora pensemos 15 entre 4. En este caso el cociente que nos sirve es 3. 3 por 4 es 12. Si hubiéramos intentado con 4, tendríamos 4 por 4, 16 y sería mayor que el 15. Entonces estamos en lo correcto. Ahora 15 menos 12, eso es sencillo, es 3. Y listo, Alejandra. El cociente de esta división es 10.3. Eso significa que puedo dividir mi listón en partes que van a medir 10.3 centímetros. Así es. Veamos entonces cuánto sale. ¿Me prestas el plumón? Es decir, que aquí tendría para uno de mis sobrinos, por aquí tendría para el segundo, por aquí tendría para el tercero y veamos cuánto me faltaría para él. Me quedaría por Wendy, pero noto algo raro. ¿Qué pasó, Val? Es que, mira, si te fijas, 10.3, 10.3, este también tiene 10.3, todos tienen 10.3, pero me sobra un poquito. Y se supone que es una división exacta. Pero no, Ale, porque la última diferencia que tenemos no es 0, sino que 3. Entonces sí tenía que sobrar. Pero ¿cuánto te sobró? Déjame ver. Porque aquí dice 3, pero ese pedacito que tienes no creo que sean 3 centímetros. No, es 0.3 centímetros. Veamos la forma vertical para analizar un poco el cálculo que hemos realizado. Estaba pensando, Alejandra, que este 5 viene de las décimas, en la columna de las décimas. Eso quiere decir que acá estamos diciendo que tenemos 3, pero no 3 como número natural, sino que 3 como décimas. Así que nos tocaría completarlo. Es decir, que aquí deberíamos de colocar 0.3. Así es, parece que funciona como con los números naturales.
Es decir, la última diferencia es el residuo, solo que debemos analizar dónde queda el punto decimal. En este caso es justamente como si bajáramos el punto. En la misma dirección de la división original. Bien, Wendy, estuvo un poco complicada esa división, sobre todo porque descubrimos que nos sobraba un pedacito. Sí, incluso en estos casos de división con decimales fue interesante porque el residuo nos dio un número decimal también. Pero me estaba preguntando, Alejandra, ¿vamos a utilizar esto? Así es, porque vamos a resolver otro problema con un nivel de dificultad un poco más alto. Te comento, este listón mide 63.25 centímetros. Pero a diferencia del problema anterior, en este caso ya sabemos que cada uno de los pedacitos debe de medir 12.5. Solo que no sabemos cuántos pedacitos van a salir del listón. Ya te entiendo, en este caso no sabemos en sí cuántos y será que va a sobrar. Pero en todo caso se trata como de repartir. Yo creo que podemos utilizar la división. Me parece. ¿Qué tal si escribimos entonces la división? Que en este caso sería 63.25 entre 12.5. Bien, normalmente cuando realizamos estas divisiones, procuramos dividir entre un número natural. Así que lo que vamos a hacer es mover el punto decimal de tal manera que este sea un número natural. Si realizamos ese movimiento, el punto nos quedaría acá. Y este otro pues por acá, es decir, ya es un número natural. Y ahora sí podemos empezar a dividir. Y nos quedaría que es 632 entre 125. Si hacemos un poco la estimación, nos daría alrededor de 5. Así que veamos. Colocamos 5 en el cociente y comenzamos a operar. 5 por 5, 25. Así que vamos a colocar el 5 y llevamos 2. 5 por 2, 10. Y 2 que llevábamos, 12. Y llevo 1. 5 por 1, 5. Y 1 que llevábamos, 6. Ahora podemos realizar la resta. Y en este caso nos sobraría nada más 7. ¿Será que seguimos dividiendo, Wendy? Pues yo creería que no, Alejandra, porque quieres averiguar cuántos caben en el listón rojo. Y pienso que si colocas, por ejemplo, la siguiente cifra aquí abajo, ya vas a empezar a dividir con decimales. Es cierto. Entonces, nosotros nos interesa el cociente como número natural, porque así sabemos cuántas veces cabe completamente. Como el cociente es 5, significa que obtendremos 5 pedazos de esta cinta. Oye, Alejandra, ¿tú crees que va a sobrar en este caso? Estaba pensando que podemos revisar quizás la división para que podamos contrastar si en efecto nos va a sobrar o no. Me parece. Bien, hay que completar el proceso. Habíamos llegado hasta acá, pero aún nos hace falta bajar la siguiente cifra. Así que me quedaría de esta forma. Y si recordamos, en el caso del problema anterior, habíamos colocado el punto justo debajo del otro. Así que según esto, Wendy, nos sobraría 7.5 centímetros. No creo que sobre eso, Alejandra. Bueno, voy a terminar el último. Me quedaba hasta acá, 12.5.
decimal. Mira, solo me sobra eso, ahí no hay 7.5. ¿Qué error habremos cometido en la resolución de esto? Pues yo ya lo observé. Y lo que sucede es que este punto es la división equivalente que realizaste. Es decir, movimos el punto decimal para que el divisor fuera natural. Pero la división original es 63.25 entre 12.5. Es decir, este punto en realidad, ¿dónde estaba inicialmente? Pues entre el 3 y el 2, es decir, que si es este punto el que debemos de bajar, nos debería de quedar aquí. Y hay que agregar entonces un 0 en este lado. Y este ya no va. Así que el residuo debería de ser 0.75. Y yo creo que con los que tenemos en la mesa sí se cumple. Sí, ahora sí es mucho más cercano, ¿no? Como 7.5 centímetros. Pero, no sé, ya con eso me quedaba la duda si en realidad habíamos realizado la operación correctamente. Así que creo que podríamos verificarlo o comprobarlo. Me parece. Bien, para comprobarlo lo que vamos a hacer es multiplicar, en este caso, 12.5 por 5. Y a eso tenemos que sumarle el residuo. Si hemos realizado correctamente la operación, el resultado de esto nos debería de dar 63.25. Así que veamos, 12.5 por 5. Yo pienso que 12 por 5 es 60. Luego tendríamos que contar ese 0.5 adicional. Es decir, que sería 60 y 2.5. Bien, ahora sumemos el 0.75. Y si sumamos eso, en efecto da 63.25. Así es, así que en estos casos de divisiones con números decimales es de tener mucho cuidado con el residuo. A veces usamos divisiones equivalentes, pero el punto decimal siempre lo bajamos desde la división original. Bien, como habrán notado, en estos casos la estrategia siempre es convertir el divisor a un número natural. Y cuando colocamos el punto decimal siempre es en referencia al dividendo original, es decir, el punto que ya se encontraba al inicio, no cuando hacemos una transformación. Además, los invitamos a que profundicen en el tema realizando las actividades de su aula virtual y nos vemos a la próxima.